Bienvenidos a la última jornada acá en Pucón sobre 10 años de la reforma laboral en Chile. Los voy a dejar con quien ayer nos habló de la acción de tutela, que va a moderar el siguiente panel, Daniela Marci, que es profesora de Derecho en la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad de Bolonia, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y directora de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso. Buenos días, qué bien que estén acá en esta última jornada de estas tan fantásticas jornadas lacustres volcánicas rebautizadas. Tenemos una mesa de lujo. Yo debo presentar a Sergio Gamonal, que me pidió que dijera que él es un profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a pesar de que ustedes lo conocen, basta decir que es uno de los autores con las obras más sólidas del derecho del trabajo en Chile. Sin más, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniela. La verdad es que estoy muy contento de estar acá. Quisiera agradecer a todos los organizadores, especialmente a Viviana, lo bien que ha funcionado todo, y el haber convocado este verdadero foro sobre los 10 años de la reforma laboral. También quiero agradecerles a todos los presentes, ¿no? Porque es temprano, día sábado, así que es todo un esfuerzo levantarse para venir a ver unas exposiciones, ¿no? de comienzo de mañana. Y bueno, hoy día se me ha pedido que exponga o que haga una presentación relativa a la empresa y los trabajadores a 10 años de la reforma, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer un diagnóstico, diríamos, de qué ha pasado, qué ha cambiado con estos 10 años de reforma, y terminar también tirando algunas opiniones de futuro, ¿no? De cómo va a ir la temática del procedimiento laboral y de la reforma en general, ¿no es cierto? Porque ya se han vislumbrado algunos problemas, exceso de trabajo, ¿no es cierto?, que el sistema recursivo, que lo otro. Por lo tanto, también trataré de dar algunas palabras sobre esa temática hacia el final de mi exposición. Así que, ¿cómo vamos a partir? Bueno, yo quisiera partir diciendo algo que es bastante obvio, y a veces por obvio no lo reflexionamos demasiado, y es que el derecho se basa en distintos relatos y narrativas. Un poco lo que tratamos de hacer con los estudiantes de Derecho es lavarle el cerebro desde primer año, ¿no es cierto? Chuparle la materia gris e insuflarle otra, ¿no? Con narrativas, ¿ya? Cada área del derecho tiene un relato, y ese relato queda en la mente de los estudiantes. Y sobre lo que hablaba ayer Rodolfo Caballero, que comentaba, ¿no es cierto?, que uno aprieta un poco al abogado, ¿no? Le pide que ponga un fundamento, que haga una conexión en el escrito, y ya todo se complica, ¿no? Se complican los jueces con los recursos, se complican los abogados, los litigantes, como él decía, los operadores del derecho. Bueno, yo creo que los profesores de derecho somos los más culpables de eso, ¿no? Porque todos venimos, o casi todos, de una ausencia de memoria, ¿no? Aprenderte de memoria la ley. Y la verdad es que en el mundo el derecho se enseña a través de casos, a través de la teoría crítica, y nadie está demasiado preocupado de cuánta ley pasaste o cuánta menos. Como dice un ex decano de Chicago, Easterbrook, en Chicago, en la Universidad de Chicago, no se pasa la ley del caballo, ¿no? Eso, metafóricamente, ¿sí? No estamos preocupados de estudiar todo el ordenamiento jurídico, porque tú tienes que aprender derecho. Así que la parte especial de derecho penal se puede aprender pasando bien un delito, el que quiera el profesor, y derecho del trabajo, la práctica argumentativa, la puedes pasar viendo términos o contratos, pero con sistema de casos, para que el alumno aprenda a pensar, tenga teoría crítica. Pero claro, si quieres pasar introducción, jornada, remuneraciones, bla, 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 como yo vi, ¿no?, en 2 años de derecho laboral, y después al final no había aprendido nada, más que memoria para el examen, digamos, darle puntos. Eso tiene un impacto en la profesión
y en los operadores. En ese sentido, valga la disculpa representando a los profesores de Derecho, no sé si todos van a estar de acuerdo en todo caso, pero mi perspectiva también es que tenemos una responsabilidad. O sea, nos dedicamos a vender relatos a los alumnos y a veces el relato tiene que también tener una versión crítica, ¿no? ¿A qué me refiero con relato para que no sea muy esotérico? Porque igual yo creo que están despiertos, ¿no? Como sábado en la mañana, sí, deben haber tomado una ducha fría, ¿no? para llegar, ¿no? Relatos típicos del derecho civil, por ejemplo, ¿no? Todo lo no prohibido está permitido. Es un relato notable, ¿no? Los abogados lo tenemos en el ADN. Si tú lo tomas desde una perspectiva lógica, en cambio es un sinsentido, ¿no? Porque, ¿qué significa todo lo no prohibido está permitido? Bueno, significa dos cosas. Que todo lo no prohibido está permitido por alguna ley, ¿no? Y sabemos que, no hay ninguna ley que a mí me permita exponer, por ejemplo. Estuve buscando qué ley me permite tomar el lápiz, no hay. Así que difícil que signifique eso. ¿Y qué puede significar todo lo no prohibido está permitido si no significa que haya alguna ley o alguna autorización que me permita hacer o no hacer? Bueno, significa no prohibido. Así que si lo miramos, solo yo quiero que vea usted el poder del relato. Cuando el profesor de Derecho Privado iba a dar el gran principio del derecho privado y se aglomeraban las multitudes para escucharlo, y el profesor se ponía una mano en el corazón y decía, mirando así hacia el horizonte, todo lo no prohibido está permitido, y uno anotaba feliz diciendo, qué extraordinario profesor. Eso significa, todo lo no prohibido está no prohibido, ¿ya? No sé si me sigue, ¿no? Así que los lógicos se ríen, ¿no? Churrón y Buligin, por ejemplo, se ríen a carcajadas de estos aforismos que tenemos los abogados. Pero yo sé lo que está pasando por su mente. Todos saben que sí tiene un significado, ¿no? Un contenido heurístico, digamos, esa frase, ¿no? El tema de la libertad, de la autonomía. ¿Qué quiere decir todo lo no prohibido está permitido? Que en el derecho privado rige la autonomía, la libertad, ¿sí o no? ¿Y qué quiere decir en el derecho público todo lo no permitido está prohibido? Bueno, no voy a extender en eso para entrar al derecho laboral, ¿no? Pero significa el control, la legalidad, ¿no? Pero si va al tema lógico, problema, ¿no? Recuerdo mis años de funcionario público en el Senado, que me dedicaba a torturar a algunos colegas diciendo que no estaba permitido que pensáramos. No había ninguna ley que dijera que el funcionario público tiene que pensar, tampoco había alguna que dijera que teníamos que hacer bien las cosas, y en fin, digamos. Así que desde la óptica lógica, muchos de los relatos que tenemos los abogados no tienen sentido, pero sí tienen un sentido interpretativo heurístico que conforma el relato, ya sea la libertad, la autonomía en el derecho privado, ya sea el control y la legalidad en el derecho público. Así que el resto de la exposición va a ir por la pregunta, ¿cuál era el relato laboral hace 10 años, antes de la reforma? Y después me voy a referir cuál es el relato hoy. Con eso creo cumplir lo que me han pedido los expositores, porque es como nombre de telenovela, ¿no? ¿Sí o no? Los empresarios y los trabajadores 10 años después, ¿no? Si recuerdo las telenovelas de los 70, Simplemente María, ¿no? Muchacha italiana viene a casarse, digamos. Con esas crecí, ¿no? Ese fue mi primer relato, ¿no? En fin, entonces, ¿cuál era el relato laboral hace 10 años? Quiero hacer presente además que no necesariamente la reforma laboral procesal ha tenido incidencia en el cambio de relato, pero el relato no ha cambiado solo por la reforma laboral procesal, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. ¿Cuál era el relato del derecho al trabajo chileno hace unos 10 años? Primero, un derecho sin principios propios. ¿Por qué un derecho sin principios propios? Sí, porque hace 10 años teníamos una Corte Suprema que aplicaba principios putativos, ¿no? ¿Y por qué putativo? Porque uno podría decir, bueno, había una disputa y en vez de aplicar los principios propios de la disciplina, se aplicaban los principios del derecho civil, ¿no? Doctrina del acto propio, eficacia constitutiva, no sé, en fin. Pero la verdad es que si tú analizas el derecho civil, también eran inaplicables en esos casos las normas del derecho civil. O sea, un profesor de derecho civil que tuviera un mínimo dominio de la disciplina sabía que el acto propio implica que la voluntad sea inequívoca de las partes. Habría leído a Fernanda Ekdahl, que tiene un libro sobre la doctrina del acto propio, en donde
ella dice que el acto propio no puede servir para legitimar situaciones irregulares. Así que la verdad es que la doctrina del acto propio no era aplicable como se la estaba aplicando. Así que diríamos, no solo hace 10 años el derecho laboral no tenía principios propios, sino que tenía principios putativos, ¿no? O sea, aparentes, ¿no? Una farsa de principios de aplicar el derecho civil, donde ni siquiera el derecho civil era aplicable a las situaciones. Hace 10 años el derecho laboral tenía una narrativa de ser un derecho bastante inefectivo, ¿no? ¿Para qué vamos con cosas, ¿no? Un juicio podía demorar 2 años. Y claro, es un drama que hoy día te estén dando audiencia para enero. Pero si hace 10 años uno hubiera dicho que el juicio iba a estar, no sé, pues de aquí a marzo, era algo así como de otro mundo, ¿no? Sí, Marte. ¿Qué pasó que se aceleró tanto? Porque cuando los juicios te duran 1 año, 8 meses, 2 años, 2 años y medio, ¿ya? La verdad es que está todo bastante mal. Así que la idea de los juicios, los tribunales, ¿no es cierto?, que tenían una demora, un procedimiento antiguo, pocos jueces, en fin, un sistema escriturado con todas las corruptelas que tenían también en los sistemas sin inmediación, en fin, generaba un derecho bastante inefectivo. Así que, como ya ven, la narrativa era bastante coja hace unos 10 años, ¿ya? Un derecho sin principios, con principios putativos, un derecho absoluta o bastante ineficiente. Ya voy a tocar la línea sindical, lo que pasa es que esa ha sido ineficiente siempre, ¿no? Digamos, lamentablemente, ¿no? No todo era negativo. Hace 10 años era un derecho, el derecho chileno, con un cierto inicio de tutela de derechos fundamentales, sobre todo por la labor que venía haciendo la Dirección del Trabajo del año 94. Así que, y esto quizás no lo dije al inicio, las narrativas y los relatos en las áreas del derecho no siempre están coordinados y además hay relatos hegemónicos y hay otros que desafían la hegemonía, ¿eh? Y de la ciudadanía en la empresa, que es un tema que puso la Dirección del Trabajo en el año 94, desafiaba la hegemonía del relato de que era un derecho sin principios, ¿no? Y entonces teníamos una Dirección del Trabajo que aplicaba la teoría de la Dries-Birku, una eficacia directa de derechos fundamentales, y que empezó a generar toda una jurisprudencia, ¿no? Ya como que se nos olvida un poco, además como que hoy día poco interesa lo que hace la Dirección del Trabajo, lamentablemente, digamos, no por culpa de los funcionarios de la dirección, pero no es precisamente que va a aprender derecho laboral viviendo en este minuto los dictámenes de la Dirección del Trabajo, ¿no? Pero en esa época uno miraba los dictámenes de la Dirección del Trabajo, sí, había dictámenes notables, ¿no?, sobre el tema de derechos fundamentales. Y así que, en alguna medida, y obviamente esto solo representa mi opinión y no la de los organizadores de este seminario, el derecho laboral chileno hace 10 años atrás tenía un relato, yo diría propio del derecho de la modernidad, ¿no? ¿Y cuál es el relato propio del derecho de la modernidad? Bueno, un derecho formal, ¿sí? Estoy pensando así, el derecho civil decimonónico. Yo ya sé que el derecho civil se ha renovado mucho, todos los códigos civiles más nuevos, el brasilero, el argentino, los principios que han hecho esta doctrina, los principios comunes a derecho de los contratos que han hecho algunos latinoamericanos, uno ve que los civilistas tienen su corazoncito, ¿no? Digamos, están preocupados con tratante de ya el pacta sunt servanda no es absoluto, en fin. Pero claro, nosotros tenemos un super código civil hecho por Bello, ¿no?, 1856, pero que se ha vuelto una cárcel, ¿no? Nadie se atreve a modificarlo, así que tiene esas tensiones en el relato nuestro propio código. Entonces, no hay nadie que tenga un código del 1800, ni los franceses, hasta los franceses cambiaron el código de Napoleón. Y nosotros, entonces, lo que era algo extraordinario pasó a ser una maldición, ¿no? Probablemente si reviviera Andrés Bello nos cachetearía todo en línea, ¿no?, diciendo cómo no han sido capaces de redactar un nuevo código, en fin. Así que la eficacia simbólica era propia de la modernidad, un derecho formal, un derecho costoso, ¿eh? La modernidad construye el derecho para los burgueses, para gente con recursos, ¿no? El derecho no tiene mirada a los pobres. Así que los relatos eran cosas como la igualdad ante la ley, ¿no? Porque claro, como dice Anatole France, la ley prohíbe robar pan al millonario y al pobre y prohíbe dormir debajo de un puente tanto a la persona millonaria como a la persona pobre, ¿no? Ese es el paradigma, ¿no? Igualdad absoluta ante la ley.
Ciego, ¿no es cierto?, entonces, ante el hombre carente, ante el hombre concreto, ¿no? Estas son palabras de Hugo Sinsheimer, ¿no? Siempre se lo menciona como el primer laboralista, ¿no? Justamente Sinsheimer, en algunos de sus bellos escritos que están traducidos al castellano, y ahora hay una nueva traducción a todo esto, de la cual en parte es responsable Daniela Marci en la Universidad del Paraíso, se la recomiendo que la lea también. Sí, cómprenla, dice acá, ¿sí? Va a estar acá afuera y recuerda mi comisión, ¿ya? Sí. Y entonces, Sinsheimer, bueno, tiene también esta traducción en España, otros trabajos, así que uno puede complementar muy bien las dos traducciones. Dice que el derecho civil habla del hombre abstracto y el derecho laboral habla del hombre concreto. Claro, la narrativa del derecho laboral de hace 10 años atrás era más bien la del hombre abstracto, ¿no? Ciego ante las necesidades del hombre concreto, ¿no? Y era un derecho, el derecho laboral chileno, estoy hablando 10 años atrás, ya sabe, hice la prevención, que no necesariamente, o sea, no es solamente la reforma la que ha ayudado a estos cambios, pero quiero decir que también se da en forma bastante exacerbada lo que Supiot denomina el efecto Mateo, ¿eh? en el derecho del trabajo chileno, ¿no? ¿Qué es el efecto Mateo? A ver, voy a hacer un poco de historia. Un gran sociólogo norteamericano, Robert K. Merton, publicó un paper a fines de los 60 sobre el efecto Mateo en la academia. ¿Y qué es el efecto Mateo en la academia? Que los que somos profesores titulares, catedráticos, nos vemos mucho más beneficiados de las políticas de investigación que están destinadas a los nuevos investigadores, porque nosotros tenemos más trayectoria, porque hacemos un trabajo en conjunto con el nuevo investigador y todo el trabajo lo hace el nuevo investigador. Sé que no es tu caso, pero digo, en general, ¿ya? Y uno igual pone la firma porque es el senior, ¿ya? Entonces, se enojaron harto sus colegas con este paper, ¿no? El efecto Mateo. Las políticas destinadas al débil, que el investigador joven, las aprovecha mucho mejor el fuerte, ¿ya? ¿Y por qué efecto Mateo? Bueno, porque en el Evangelio de San Mateo, ¿ya?, Jesucristo dice en algún minuto que al que tiene se le dará y estará en la abundancia, y al que no tiene se le quitará incluso lo poco que tiene. Claro que obviamente se lo referido a la fe, ¿no? Bueno, yo veo caras de horror, tranquilo, ¿no? Vamos a volver al derecho laboral. Entonces, el efecto Mateo. ¿Cómo se da el efecto Mateo? Mira, la señora Juanita no alcanzaba ni siquiera a litigar hace 10 años. ¿Y quién litigaba? El médico. El médico, clase media alta, que está en el 1% más rico de la población, lograba llegar a la Corte Suprema y sacar las casaciones. Pues todo le da lo mismo si uno le pagaban, vendía un auto o una de las casas de la playa, digamos, y se solventaba, encontraba trabajo en otro lado. Los abogados llegaban a la Corte. Si tú empezabas a ver qué trabajadores llegaban a la Corte Suprema, no, alguna señora Juanita que ya había incendiado la pradera, ¿no? Digamos, un acto suicida, había no transado y había preferido estar 10 años esperando el juicio definitivo, ¿no? Así que el efecto Mateo, que ojo, se sigue dando, ¿no? O sea, pregunte qué indemnizaciones por año de servicio en Chile tienen los gerentes. El mismo gerente que en los diarios dice que hay que eliminar la indemnización por año de servicio, ¿no? Sin tope 90 UF, sin tope 330 días. Así que yo no estoy diciendo que haya pasado el efecto Mateo, pero hace 10 años en el relato del derecho laboral chileno está absolutamente exacerbado. El efecto Mateo está a todo nivel, ¿ah? Imagínate, sacar una beca a Chile para sacar un máster en Derecho Tributario para ayudar a evadir después, y la beca Chile se paga con impuestos. Eso es como, si beca Chile no era dar beca para gente que va a estudiar para después transgredir la ley, digo yo, ¿no? ¿O no? Y todo el resto del perraje, o sea, nosotros estamos pagando impuestos de esas personas, no sé, me explico. El efecto Mateo, ¿sí? No sé, Luxic paga menos impuestos que tú, digamos. ¿O no? ¿No? Digamos. Entonces, ese, ¿no? La persona pobre que paga IVA por todo, por el pan, paga IVA por la leche, por la cebolla, y los que somos más afortunados, no hay pago de IVA por viajar al extranjero de paseo, no hay pago de IVA por tener ahorro en el banco. O sea, el muerto de hambre paga IVA para que sostengamos Chile, y muchas otras operaciones que hace la gente más ni siquiera pagan IVA. Efecto Mateo, esto no quiero que quede traumado, pero ahí lo va a empezar a ver, ¿eh? Como cuando te muestran un nuevo color, el efecto Mateo. Bueno, pasemos a algo más positivo, como el relato hoy en el derecho al trabajo. Se ha recuperado la práctica argumentativa del derecho laboral.
Cuesta mucho decir que principios tradicionales del derecho al trabajo, como la primacía de la realidad o el principio de protección, sean algo inaplicable o que haya que aplicar principios civiles. Obviamente se puede aplicar algún principio civil, ¿no? Siempre y cuando no vaya en contra de la práctica argumentativa del derecho laboral. Y obviamente, para ser justo, esto no ha sido solo la reforma procesal laboral, han sido los cambios en la cuarta sala, los cambios en los criterios de los jueces. Con la cuarta sala antigua, muchos jueces igual se resistieron y seguían fallando con la práctica, con el leitmotiv que tiene el derecho al trabajo, que es proteger al débil, que es el trabajador. Así que había narrativas contrahegemónicas, no sé, la misma doctrina, los académicos escribían en contra de la Corte Suprema, o sea, había una lucha por cuál narrativa tenía que ser, ¿no? Y entonces siempre ahí los nombres que uno pueda colocar son muy relevantes, así como cuando Fernando Atria habla de la tercera cámara, liquidó al Tribunal Constitucional. Claro, el Tribunal Constitucional va a seguir muchos años, va a seguir fallando en contra, pero ya todos saben que es una instancia de arbitrariedad. Mató, no sé si me explico, no sé si me siguen, ¿no? Si con tildarle de tercera cámara lo mató, ¿no? Porque tú puedes tener poder bruto, pero la autoridad es algo muy distinto, ¿no? La autoridad no se gana por la fuerza. Y entonces, claro, ya dentro de los relatos contrahegemónicos se decía, por ejemplo, que todas las salas de la Corte Suprema eran pro trabajador menos la laboral, y efectivamente. La sala civil tenía sentencias de daño moral, la sala administrativa había moderado mucho las acciones de protección contra la dirección del trabajo, la sala penal tiene este fallo por la huelga en la cuarta región, que no quieren pagar la última remuneración, se me olvidó el nombre, pero un fallo que habla de la libertad sindical y parece la OIT, y es la sala penal de la Corte Suprema. Entonces, ni siquiera uno podía decir que la Corte Suprema no siguiera la práctica argumentativa del derecho laboral. Era solamente la sala laboral, que era la especializada, aplicaba principios putativos, ¿no? Entonces, había contranarrativas que trataban de desafiar la narrativa hegemónica. Pero es un hecho que el que haya un nuevo procedimiento laboral, que se acorten los procedimientos, que haya un procedimiento de tutela, le sube el pelo al derecho al trabajo. Que haya más de 80 jueces y no 20, digamos, le sube absolutamente el pelo al derecho al trabajo. Así que, por eso digo, todo ayudó a restablecer la práctica argumentativa del derecho al trabajo. Y entonces, dicho esto, quizá esta es una victoria pírrica, ¿no? Porque ya voy a hablar de los desafíos a futuro, ¿no? Pero han sido algunos años en que uno ha disfrutado realmente, ¿no? O sea, me refiero al carácter subversivo del derecho laboral. Se recuperó el carácter subversivo del derecho al trabajo. O sea, que una nana, la señora que te hace aseo, ¿eh?, te demande y gane un juicio en 28 días con monitorio, es algo notable. De hecho, con lo clasista que es Chile, no sé cómo no han derogado el monitorio, digamos. El monitorio ha pasado medio piola, sí. Si usted me dice, ¿cuál es la gran victoria del nuevo procedimiento? Hay dos respuestas. Para los académicos, tutela. Para el chileno a pie, monitorio. Notable. Notable que una persona que gana el mínimo te pueda hacer un juicio y ganarlo en menos de un mes. Eso es subversivo absoluto. O sea, la modernidad tiembla, ¿no? ¿Sí? Y hay muchos poniendo el grito en el cielo, ¿no? Digamos, ¿no? Oh, qué terrible, ¿no? Sí, el debido proceso que implica 1000 instancias, cosa que el que no tiene plata murió en el camino, ¿no? Porque va a ser 1000 instancias hay que tener dinero. Entonces, la verdad es que el monitorio, yo quiero hacer un mini homenaje, digamos, digamos en ese sentido, sí, ayudó a recuperar el sentido subversivo del derecho al trabajo, ¿no? Subversivo este derecho a la modernidad, ciego a las necesidades del hombre concreto, recordando Simon. Se hizo un derecho más efectivo. Al inicio los juicios duraban como 4 meses, ya ahora están en 8, 9, pero duraban 2 años, o sea, depende con quién te compares, ¿no? Digamos. ¿Sí o no? Mira, si Chile compara su derecho sindical con los países del OCDE, excluyendo a Turquía y a México, está pésimo. Si te comparas con Colombia, en que matar a un dirigente sindical sale como $200, Chile es un paraíso, una especie de Suiza. Así que depende con quién te compares. Depende con quién te compares. Y entonces, el que los juicios hayan sido más cortos tuvo un impacto brutal. Porque ya el asesor
legal dice, no, mira, hay que transar porque nos van a condenar. Esto va a salir en 4. A veces la señora Juanita se puede aguantar 4 meses, no 2 años, pero 2, 3, 4 meses sí. Y entonces, nuevamente, el carácter subversivo en el relato del derecho del trabajo. Y yo sé que esto ya, digamos, los poderosos no tienen que hacer nada, ¿no? Con el último regalo de Bachelet, ¿no es cierto?, que haya 1000 juicios de la negociación colectiva, se va logrando restablecer el efecto Mateo, ¿no? Gracias a Dios, dirán muchos, ¿no? Así que es cosa de sentarse a esperar y que tengan el doble de trabajo los jueces nomás, ¿no? Para que vayamos recuperando, ¿no?, esta idea de que el pobre no tiene entrada en tratar de ejercer sus derechos. Y bueno, estos 10 años, sin duda, aunque había sido muy relevante la labor de la Dirección del Trabajo, se requería un procedimiento, se requería precisar qué derechos fundamentales, cómo se iba a aprobar esto. Así que la gran revolución y el cambio un poco de paradigma, ya se dijo ayer, ha sido el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Con varias de estas técnicas que vienen del derecho norteamericano y han hecho un viaje transatlántico de ida y de vuelta, ¿no? Derecho norteamericano, Unión Europea, España, Chile. Sí, fueron y volvieron. La prueba de indicio, que se establece, ¿no es cierto?, en una sentencia de la Corte Suprema Norteamericana del año 73. La garantía de indemnidad, esto que es sancionado, iba a decir nulo, ya sabemos que no es nulo, pero sancionado el despido por represalia. Fíjate que esto lo tienen las primeras leyes norteamericanas. La ley Banner del 35 consagra la garantía de indemnidad, la non-retaliation. Y las medidas sistémicas, esto que el juez te obliga a cambiar el reglamento interno, ¿sí?, a hacer una capacitación. Bueno, en Estados Unidos, en Canadá son mucho más extremas. Mucho más extremas. O sea, a la McDonnell Douglas, que tuvo un juicio de una persona negra, ¿no?, porque lo iban a linchar, etcétera, le obligaron a formar departamentos dentro de la empresa de prevención, a cambiar la estructura de la empresa. Así que, digamos, los jueces chilenos han aplicado bien las medidas sistémicas, pero todavía somos unos pollitos recién haciendo pío pío en este tipo de medidas, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el juez para tratar de cambiar la situación de derechos fundamentales dentro de la empresa? Bueno, ¿y para qué hablar del daño moral? Si hace unos años atrás se discutía todavía si el daño moral aquí, si el daño moral acá. Todavía se decía, no, digamos, dentro de las barbaridades que uno escucha, ¿no? También hay narrativas que son barbaridades, ¿no? Como que el daño moral está en la indemnización por año de servicio, ¿no? Así que el primer año era Far West, tú podías violar al trabajador y no había ningún tipo de indemnización, como no tiene antigüedad. ¿Sí o no? Ya, y si es muy baja la remuneración, hasta lo puedes violar hasta 2, 3, 4 años, también te da lo mismo, ¿no?, la indemnización por año de servicio. Entonces se necesitaba la apertura del daño moral. Entonces esa narrativa cambió absolutamente, ¿no? Con tutela se vio reforzado con la ley de acoso sexual, que agrega este inciso segundo al 171, despido indirecto, diciendo que se pueden pedir otras indemnizaciones. Todavía había personas que decían, sí, otras indemnizaciones, pero no el daño moral. Bueno, y si te hacen un acoso sexual salvaje, ¿qué otra indemnización va a pedir? No sé si me explico, ¿no? Bueno, así que la gran revolución, cambio paradigmático y refuerzo de la narrativa ha sido también por vía del procedimiento de tutela, prueba de indicio, garantía de indemnidad, medidas sistémicas, daño moral y nuevos temas, ¿no? Nuevos temas, el acoso sexual, el mobbing o el acoso moral. Lo que tú comentabas ayer de esta sentencia de la doctora, ¿no? Que se denomina mobbing sexual, porque se entrecruza. Generalmente el acoso sexual rechazado por la víctima termina en mobbing. Claro, porque queda molesto el victimario. Y en cambio es más raro que el mobbing termine al final en una cosa, pero puede ocurrir. Eso se llama el mobbing sexual. Esas temáticas no están en nuestro derecho. Así que yo sé que muchos profesores de Derecho Constitucional están enojados por tutela, hemos enojado a todos los laboralistas. Los administrativistas están amurrados porque se les está aplicando y que el contrato honorario, en fin. Bueno, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de sus taras, ¿no? ¿Dónde están los papers de los administrativistas clamando por los derechos fundamentales del funcionario público? ¿Dónde están los administrativistas escribiendo y exigiendo una reforma para que los jueces tengan derechos fundamentales? Porque no va a encontrar ninguno en Francia, en Alemania, que tenga la tesis monárquica acá, ¿no?
No, pues si el Estado pues, es muy distinto, muy diferente, entonces el Estado puede hacer lo que quiera con los funcionarios. Esa tesis no la tiene nadie. Así que, bueno, que lloren nomás los administrativistas, lo lamento. Recién se van a preocupar cuando la Corte Suprema le dice, sí, te voy a aplicar tutela. Y empieza el llanterío, pero no para que tengan tutela todo esto, sino para aplicar esta cosa del 160 a la Contraloría, ¿no? A mí me daría miedo ir a la Contraloría, ¿no? Así como trabajador, ¿no? Digamos, si uno entra con la pecador, ¿eh? Entonces, la verdad es que... Y los profesores de Derecho Constitucional, felices con una acción... Bueno, no todos, obviamente hay excepciones, ¿no? A todo esto, obvio, evidente, sí. Felices con una acción de protección que solo protege el derecho de propiedad, ¿no? Pero si hay una tutela que protege a la mujer acosada sexualmente, un escándalo. No, es que mira, los jueces no pueden aplicar el principio de proporcionalidad. ¿Ha escuchado usted tamaña barbaridad? ¿Y para qué estudian los jueces? ¿Por qué son abogados? ¿Por qué tienen que estudiar en la academia judicial? O sea, un juez no puede, pero el empleador sí que puede modular los derechos fundamentales del trabajador. Ve que la narrativa está absolutamente como desenfocada, digamos, en la crítica. En fin. Así que hay nuevas temáticas. Y me acordé de esto porque ¿en dónde están las sentencias más avanzadas en materia discriminatoria en Chile? Es laboral. Discriminación por sexo, discriminación por enfermedad, discriminación por edad, discriminación por religión, discriminación por orientación. ¿Dónde están las otras sentencias? ¿En qué otras áreas usted encuentra sentencias con un desarrollo así de principio? No, en ninguna. Entonces, como digo, ha sido un verdadero cambio paradigmático estos 10 años de tutela, y en ese sentido, la verdad es que ha sido algo muy, muy positivo. Quiero decir que el cambio de narrativa, en todo caso, también se debe a muchos profesores que estaban, ¿no es cierto?, escribiendo por los principios, criticando a la antigua sala laboral. O sea, no es solo procedimiento de tutela, pero yo creo que el procedimiento de tutela tiene el procedimiento en general, tutela, monitoreo, aplicación general, tiene un gran porcentaje, más de la mitad, de responsabilidad de que recupere su pedigrí el derecho al trabajo y deje de ser una actividad segundona, que nadie quiere dedicarse a laboral, solo los que estábamos locos en mi época. Mira, yo en el 90 quería ser profesor de laboral, imagínate, el año 90, la narrativa era que se iba a acabar el derecho al trabajo, o sea, era como yo quería estudiar lenguas muertas. No, mira, yo quiero dedicarme al esperanto, ¿no? Me daban el pésame de todos mis compañeros de universidad, en fin. Así que me quedan 2-3 minutos, pido un par de minutos, porque entonces tomando el mismo título de lo que se me pidió hablar hoy, voy a hablar qué va a pasar 20 años después. O sea, digo, tipo telenovela, ¿no? Entonces, hoy día son 10 años después de la reforma. ¿Qué va a pasar 20 años? En 10 años más, ¿no? 20 años después. Y entonces, en primer lugar, o sea, esto es para hacer algunas prevenciones con los peligros con los que uno se puede encontrar. En primer lugar, sobrecarga del trabajo judicial. O sea, puede ser que en 10 años más, cuando hagamos de nuevo este encuentro por los 20 años de la reforma, y aprovecho a agradecerle desde ya a Viviana cuando organicen 10 años más este encuentro, que ha estado muy bueno, muy cómodo, muy bien hecho. La verdad puede ser que ya los juicios estén durando 2 años. Entonces uno dice, no, si se van a crear nuevos tribunales. Claro, Chile Vamos va a crear nuevos tribunales laborales. Obvio. Cosa de leer el Estatuto Joven, ¿no? En que el proyecto original va con una jornada con interrupciones de 14 horas, ¿eh? Para que el niño vaya a la universidad, vuelva, y la Cámara de Diputados, claro, en la Cámara de Diputados, mal que mal, hay gente de izquierda, en fin, lo redujo a 12 horas, ¿eh? Notable, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el niño estudia, digo en Santiago, ponte tú, toma una micro, viaja 2 horas, trabaja 2-3 horas, toma otra micro, vuelve, hace laboral en la universidad, después toma otra y está 14 horas. ¿Y en qué hora duerme? Bueno, dormirá en la micro. ¿Y dónde estudia? En la micro. Y podríamos poner ducha en la micro para que también se duche mientras va a trabajar, ¿ya? Entonces, el criterio esclavista, ¿no? Detrás del estatuto. Bueno, pero ya volverá, gracias a Dios, la nueva mayoría, ¿no? Y va a crear más tribunales laborales, ¿no? Pero claro, capaz que cuando se promulgue la ley se equivoquen y son nuevos tribunales empresariales, ¿no? Y van a estar todos así, ¿qué pasó si eran tribunales laborales y salieron tribunales empresariales? Qué mala pata, pero bueno, nada, ¿sí? Indubio pro empleador, ¿no? Así que probablemente en 10 años más
sigamos con el mismo número de tribunales. O sea, no la quiero pintársela muy positiva, ¿no? Así que vamos a ver, puede que me equivoque y haya gobernantes con mayor calibre que se preocupen realmente de los intereses del país y tengamos más tribunales, pero eso está por verse, ¿no? Probablemente, además, en 10 años más vamos a seguir con la avalancha de lo que yo llamo leyes miserables, ¿no? Está el Estatuto Joven, que ya lo comenté, se presentó un proyecto para ver el tema Uber, que el teletrabajo, ¿ya? Todas estas modas que cuando tú lees el proyecto lo único que gana es el empleador, ¿ya? Digamos, entonces, ¿qué es ser millennials? Millennials en Silicon Valley es que tú quieres trabajar en el sudeste asiático, estar conectado con un laptop, ir a Hong Kong una vez al mes a dar cuenta. Ese es como el millennial de verdad. Y el millennial de este mundo en Chile es que va a trabajar como esclavo, sin horario, como decía José Luis ayer, tú mismo controlando tu trabajo, ¿ya? Entonces está el millennial del primer mundo y del tercer mundo, ¿ya? Entonces leyes tipo millennial del tercer mundo, ¿no? 14 horas, lo repito, ¿eh? Con las interrupciones, ¿no? En el Estatuto Joven. Y recordemos que la nueva mayoría tiene varias, o la concertación de las leyes miserables, ¿no? Solamente a los profesores que nos visitan, para que se ubiquen un poco, digamos, se estableció un artículo 62 bis de igualdad salarial hombre-mujer. Pero acto seguido, en ese artículo, por unanimidad, de derecha a izquierda, se puso que igual no iban a ser discriminatorias las referencias de remuneraciones por capacidad, idoneidad, inteligencia. Bueno, eso lo coloca solo a alguien que puede pensar que la mujer es estúpida. Es una vergüenza de norma. Porque, a ver, pongámoslo de la siguiente forma. Imagínate que contratan a Gamonal y a Einstein para hacer un trabajo. Es evidente que Einstein es un genio, Gamonal es un pobre diablo. Por lo tanto, uno podría decir, no va a ganar lo mismo Gamonal que Einstein. Pero el derecho laboral tiene formas para medir eso sin discriminación, ¿no? Tú le pagas por comisión. Entonces Gamonal pone 10 tapitas, ganó 10. Einstein, que es un genio, pone 100 tapitas, ganó 100. Pero no puedes partir de inicio diciendo, no, es que por capacidad, idoneidad. No sé si me sigue, ¿no? Así que si el hombre es más productivo que la mujer, ganará más comisión. Pero que la norma parta diciendo no hacer discriminación si es por capacidad, idoneidad, es solo por un legislador que no cree en la igualdad hombre-mujer. Entonces, las leyes miserables estamos llenos, ¿no? De este tipo de leyes que dicen una cosa y hacen otra. Por eso es importante tener presente esto del relato. Tercero, cuidado con la carencia sindical. O sea, claro, derecho individual ha tenido algunas victorias, ¿no? El derecho individual del trabajo, desde el término de la dictadura. Pero el derecho colectivo ha ido de derrota en derrota, ¿no? De derrota en derrota. Y a veces fuego amigo, como la ley 20.940, ¿no? Y así un poco como nuestra historia. Para los mapuches fue un desastre la llegada de los españoles. Pero el verdadero desastre fue cuando los chilenos exterminaron a los mapuches. O sea, para el pobre mapuche, el encuentro con el español puro, por decirlo así, fue negativo, pero al final hicieron las paces de Quilín y las firmó Felipe II, Carlos V y tuvieron hasta autonomía. Pero el encuentro con el mitad mapuche, el chileno, Gamonal, Sergio Gamonal, mitad español, mitad mapuche, fue lo peor que le pudo ocurrir al mapuche, ¿no? Los exterminamos prácticamente, ¿no? Y los tenemos en un estatuto bastante miserable, ¿no? Y entonces, la ley y el plan laboral, claro, era bastante negativo, pero lo que hace la 20.940 es francamente una barbaridad, ¿no? ¿Cree usted que yo soy extremista? Bueno, eso nos decían cuando se presentó el proyecto y lo empezamos a criticar varios laboralistas que estamos aquí o que han estado acá en el seminario. Pero hoy día ya nadie dice eso porque ustedes ya están ejerciendo con esta reformita de la señora Bachelet, ¿no? Y yo me imagino que si Piñera es responsable de las barbaridades que decía Varela, me imagino que Bachelet tendrá que ser responsable de las barbaridades que hacían sus ministras del trabajo, ¿o no? No, Bachelet no es responsable porque está en una nube de luz allá en la ONU. Nunca se enteró de que la reforma tributaria quedaba mal, de que no hizo por ley la gratuidad, sino por ley de presupuesto, de que quedó mal lo de los colegios subvencionados, bla, 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 el listado es largo, ¿no? No, nunca se enteró. Pero no, Piñera es responsable de todo. Yo creo que Piñera y Bachelet son responsables de sus mediocres gobiernos respectivamente.
Y entonces ahora ya están todos calladitos, ya nadie te dice extremo. Claro, si tienes que hacer 10 juicios para negociar colectivamente, si es que queda vivo alguien, ¿no? Porque incluso el plan laboral, dentro de su miseria, era consistente consigo mismo, pero ahora incluso se está cuestionándose que si hay obligación de contratar, que si el piso mínimo. Ha habido empleadores como LAN que quieren ellos decir cuándo termina la huelga, o sea, estamos en el Guinness, ¿no? Gracias a la reformita de Bachelet. Entonces, sí, la carencia sindical es algo que puede incidir gravemente en el relato, ¿no? Si nuestro promedio de cobertura de negociación colectiva es el 8%, en el OCDE del 60%, y algunos países del OCDE tienen 80%, no sé, Francia, por decir algo, Italia, en fin. La verdad es que puede ser un problema bastante delicado en el relato del derecho del trabajo. Y con esto quiero terminar tomando algo que decía ayer José Luis Ugarte, que no lo veo acá probablemente está estudiando Derecho al Trabajo, digamos, hasta ahora, 10 de la mañana, el día sábado, ¿no? Está ahí embebiéndose de las nuevas doctrinas. Bueno, embebiéndose se puede malentender, ¿no? Pero adentrándose, bueno, eso también, en fin, ya no sé, pero ¿no? Se está inspirando, ¿no? En las nuevas doctrinas del derecho al trabajo. Pero él, con su talentoso característico, su talento, ¿no? Y su intelecto de siempre, decía ayer que si ciudadanía en la empresa o ciudadanía industrial, ¿no? Que si ciudadanía en la empresa, derechos fundamentales inespecíficos que limitan el poder del empleador, o la democracia industrial de la que hablaban los norteamericanos en el 1900, ¿no? El sindicato que tiene poder decisorio dentro del lugar de trabajo. Y él hacía presente muy bien que ambas no son contradictorias y que ambas son relevantes. Pero yo quiero decir una cosa, en mi opinión personal, obviamente, es más importante la democracia industrial. ¿Por qué? Mira Chile. Chile tiene ciudadanía en la empresa y no tiene democracia industrial. El empleador no tiene que negociar nada con el sindicato, nada con los trabajadores. Si no los acoso sexualmente, no sé, si me siguen, no les ve el correo electrónico, toda la parte de las condiciones de trabajo puede tratar como una basura a los trabajadores y no tiene ningún contrapoder. En cambio, cuando hay democracia industrial, a la vez hay ciudadanía en la empresa. Pues si tú tienes un sindicato fuerte, no vas a andar acosando a un trabajador del sindicato sexualmente, ¿no? El sindicato te va a poner los puntos sobre las i. Si tú tienes un sindicato fuerte, no es como que a ti se te ocurra mirar el correo electrónico a los trabajadores. Así que podríamos decir que la democracia industrial viene con yapa, ¿no? Trae también los derechos civiles y políticos del trabajador. Al revés, no. Chile es un lamentable ejemplo en que hay mucho desarrollo de derechos civiles y políticos sin ningún derecho casi económico, social y cultural para el trabajador. Uno de los 10 países más desiguales del mundo. Mire las estadísticas. Así que cuidado con la carencia sindical que puede hacer retroceder el avance de la narrativa y del derecho al trabajo. Muchas gracias. A continuación, la profesora Laura Calafá de la Universidad de Verona nos expondrá sobre el trabajo en la empresa red y las redes de empresa. Grazie dell'invito e mi scuso, io parlo in italiano. C'è la collega Daniela Marti col quale parleremo insieme, cercheremo di confrontarci sul testo, quindi voi dovreste fare un piccolo sforzo e mi scuso di questo piccolo sforzo che vi chiediamo all'inizio. Perché possiate seguirmi, vi ho preparato una presentazione. Sono qui perché quella delle reti, delle imprese, che è un'esperienza tutto sommato nuova per quanto riguarda l'Italia, è diventata un po' lo specchio di una, per noi che studiamo il diritto del lavoro, ringrazio il collega per avermi ricordato che siamo sempre dei rivoluzionari nel diritto del lavoro, la tutela, i diritti fondamentali, il nostro dialogo fondamentale per il bisogno e la tutela del bisogno. Questo ragionamento e il ragionamento sulle imprese, la rete d'impresa ci porta, noi in Europa, mi immagino in Cile, sicuramente è arrivato anche il collega Joaquín Pérez, sicuramente nella Spagna, ogni esperienza, all'evoluzione del capitalismo
alle forme di aggregazione diverse delle imprese, l'articolazione dell'impresa, è una necessità che abbiamo da sempre nel diritto del lavoro: parlare, dialogare con le altre discipline. Il diritto che dialoga con l'economia, con l'organizzazione dell'impresa, che dialoga con altri saperi del diritto. Se vuoi, dimmi, è un esperimento, vediamo come esce. Se vuoi, andiamo avanti. Bueno, la idea introductoria, agradeció, dijo que Sergio había estado maravilloso y que, bueno, no, voy a inventar cosas igual. Que no, le agradeció que recordarle que los laboralistas son siempre revolucionarios, que estamos por la tutela de las necesidades, la protección de las necesidades, pero en cuanto a la exposición, lo que dijo fundamentalmente es que la empresa red y las empresas articuladas en red son una experiencia nueva que en Italia, en España están también, o sea, presentan un problema actual y que exigen que el derecho del trabajo dialogue con otras disciplinas. È importante per i giuristi del lavoro in particolare, però io vi chiedo oggi e lo facciamo insieme, ci proviamo insieme a fare una riflessione sui fondamentali del diritto del lavoro, i concetti fondamentali del diritto del lavoro. Chi è il datore di lavoro? L'empleador, no? Chi è l'empleador? È molto importante nel presente delle nostre economie produttive. Provate a guardare. Qui c'è una formula, io vi propongo una formula. Che cos'è la rete? È una formula flessibile che lega i sistemi produttivi, ognuno al suo. In Italia abbiamo il nostro, voi in Cile avete il vostro, però ci sono sistemi produttivi, ma senza sistemi produttivi non ci sarebbe il diritto del lavoro, nasciamo da lì, se non ci fossero. E le forme di aggregazione delle imprese. Come cambiano le imprese nel corso del tempo? Stanno cambiando, in Italia sì, in Cile cambiano le imprese, nell'aggregazione. Beh, è chiaro a tutti, l'impresa per noi della storia industriale europea non è più la grandissima impresa produttiva, è l'impresa che si collega con altre, con forme diverse. Se ci siamo su questo punto possiamo continuare, Daniela. Sí, a ver. Lo que explica es que desapareció la empresa que tenía todo el proceso productivo, la gran empresa, y que en realidad lo que tenemos ahora, que esto también es familiar para nosotros, empresas que están conectadas unas con otras y entonces son agregaciones de empresas. Ok. Allora, la rete quindi che io vi propongo oggi ha una definizione negativa. Che cos'è? È tutto quello che ha una governance d'impresa diversa dalla corporation integrata, gerarchica, dove c'è una impresa che sulle altre detta le regole. La rete in Italia nasce perché il sistema produttivo è fatto di piccole o medie imprese che si legano le une con le altre. Quando nasce? Dopo la crisi economica. Nasce perché c'è un bisogno di avere un peso. Ma un peso, non so in Cile, sicuramente in Italia i piccoli imprenditori sono diffidenti, non amano legarsi con gli altri, tengono al proprio piccolo e quindi la rete è abbastanza flessibile. Ella señala que no es una empresa, una agregación de empresas en que hay una que tiene el control o la jerarquía sobre las otras empresas, sino que es un fenómeno que se produce en Italia en los últimos años de agregación de pequeñas empresas, por el modelo económico que tienen, pequeñas empresas que tienen ahora la necesidad de conectarse unas con otras, pero que tienen la característica como pequeñas empresas de que son desconfiadas,
Entonces, que esto de tener que conectarse o relacionarse unas con las otras plantea este problema. Collaborazione. Si parla nelle dottrine economiche e organizzative di strategie organizzative, ma che non fanno nascere un'impresa nuova, fanno nascere una rete delle imprese. C'è un ultimo passaggio qui, ci ho pensato, poi magari Viviana, tanto grazie per l'invito, ma te la mando poi in spagnolo magari, che possono leggerla, perché ci stavo lavorando ma non l'ho finita, te la mando in spagnolo, così si può leggere. C'è sempre un collegamento, prima o dopo, con il potere pubblico. Il pubblico non è indifferente alle reti. Il pubblico a livello locale, i comuni, nelle regioni, nell'Unione Europea anche la Commissione Europea, ma non esplicitamente, sostengono o incentivano. C'è sempre un modo di aiutare. Un piccolo esempio. In Italia ci sono 20 regioni diverse, 20 sistemi diversi di incentivo alle reti. Ogni realtà territoriale ha la sua, perché deve essere flessibile, adattata alla produzione e quindi molto varia. Bueno, dentro de este modelo de pequeñas empresas que se ven en la necesidad de relacionarse, tiene un papel importante el Estado, pero lo que hay que precisar es que en Italia el modelo de las regiones tiene mucha autonomía, entonces hay 20 regiones, entonces son 20 sistemas en que el Estado antes o después interviene, ya sea apoyando y promoviendo este tipo de relaciones entre las pequeñas empresas. Grazie Daniela. Vi ho fatto una sintesi dei saperi disciplinari, delle discipline che se ne occupano. L'economia, le politiche economiche si collegano alla trasformazione, ovviamente, delle forme produttive. Il management, chi studia diritto, il management lo fa perché ci sono delle gestioni. Quanto è importante formare chi gestisce le reti per capire, ad esempio, il trattamento dei lavoratori. Non ci sono manager che conoscono invece le questioni dei lavoratori delle reti. La sociologia. In Italia abbiamo studi sull'effettivo modalità di funzionamento delle reti, con le interviste. Servono o non servono le reti? Hanno avuto effetti oppure no? O è il solito diritto inefficace? Il diritto si occupa delle regole e infine ci siamo noi, col diritto del lavoro, gli effetti delle reti sui rapporti di lavoro. È la tabella delle discipline che stanno scrivendo moltissimo in questo periodo. La dottrina è ricca di sollecitazioni relative alle reti. En cuanto a las disciplinas que están estudiando este fenómeno, señala que la economía está viendo la dinámica y la ejecución de las políticas económicas en las competencias globales. Destaca que los managers, dice, los gerentes, no saben, o sea, es un fenómeno que les resulta nuevo, cómo se gestionan estas redes de empresas pequeñas, que la sociología ha aplicado encuestas, que estudia el fenómeno, pero o sea, que está recabando, digamos, información con respecto a este problema, y que el derecho está en el estudio de las reglas y en particular el derecho del trabajo, cuáles son los efectos que esta organización en red produce en las relaciones de trabajo, y que, o sea, se está escribiendo mucho en este momento sobre este problema. Grazie mille. Guardate queste due immagini. In Italia le reti non esistevano. C'era un'altra figura, si chiamava il distretto. Che cosa c'è? C'è il distretto del legno, il distretto della plastica, la specializzazione estrema. Alle zone corrispondevano le produzioni diverse. Ok? Ci siamo su questo. Nel corso del tempo spariscono i distretti in ragione della crisi. Non esistono più le produzioni monolitiche, uguali dappertutto, cambiano e si crea un effetto diverso, si crea un effetto che è tipico della rete, la trasversalità.
Ci si mette insieme perché uno ha più know-how, l'altro più capacità di gestione, l'altro ha un pezzo della produzione e si legano insieme. Magari sono piccole imprese che nascono dalla disaggregazione di quelle che sono andate in crisi. I piccoli che si formano e costruiscono le loro piccole imprese. I distretti quindi erano molto specializzati. L'esperienza italiana oggi tiene conto di 2 parole e qui il diritto si diverte. Cioè, davvero, devo dirvi, da tempo non c'era una riflessione giuridica così interessante. Perché? Perché noi ragioniamo di rapporti, ragioniamo di contratto, il problema del diritto civile mangia il diritto del lavoro, la relazione con le categorie contrattuali. Io vi pongo invece un diverso ragionamento e il diverso ragionamento si fonda su 2 parole chiave. Primo, il programma di rete. Le reti si mettono d'accordo per fare qualcosa e lo formalizzano. Ma non tutte le reti firmano un contratto di rete. Come a dire che nel programma c'è la collaborazione più flessibile, nel contratto c'è la collaborazione più stabile. A volte si comincia con un programma di rete e poi si continua con un contratto di rete. Un contratto di rete, ad esempio, qui ci sono le regole, non me lo metto, c'è un fondo patrimoniale comune. Explicaba que cuando vieron el mapa que en Italia se caracteriza porque hay pequeñas empresas que tienen un know-how muy fuerte con respecto a determinados temas y eso está caracterizado muy territorialmente. Entonces, cuando empiezan a relacionarse en red, se produce una primera cuestión sobre la cual no se sabe bien cómo actuar desde el derecho y que nos saca de estos temas clásicos de la relación del derecho al trabajo y del derecho civil y nos pone ante esta diapositiva que está ahí, que es que las empresas empiezan a relacionarse por medio de un programa de red que tiene la característica de ser más flexible y no necesariamente en un contrato de red que sería una fórmula más estable y que eventualmente viene después de este programa de red con el que más se están vinculando. Vi faccio un esempio. Perché le piccole imprese dovrebbero stipulare un programma di rete? Perché le banche alle piccole non danno il credito. Se invece ci si collega in una rete, c'è un accesso privilegiato al credito. Lo stesso vale per, questi cambiano, ad esempio, questo è il contratto, no, è troppo tecnico, vi metto, eccolo qua, lo lascio lì. Perché le imprese possono avere tutto l'interesse a costruire un programma di rete? Ad esempio perché c'è bisogno di introdurre una particolare innovazione che è costosa e quindi la si condivide all'interno del programma di rete. Quello che dal punto di vista, l'esperienza è nuova, nasce da noi perché è regolata 5 anni fa, 5 anni non sono molte, ci sono già alcune pronunce dei giudici. In particolare ci sono alcune pronunce dei giudici, e questa è una novità per noi, sul contratto di rete, perché il contratto di rete, il giudice, io qui vi ho messo, poi ve lo traduco così lo potete leggere, un giudice amministrativo che si chiede se una rete debba rispettare lo stesso le cautele antimafia, le certificazioni antimafia. Le certificazioni delle singole aziende devono essere presenti perché la rete tutta sia certificata. I giudici intervengono sulla natura del contratto e dicono: in fondo non ci interessa se il contratto di rete è un rapporto obbligatorio o una serie di rapporti associativi. Ci interessa però rispettare la finalità della regola.
deve essere chiaro a tutte queste imprese che devono rispettare le regole per noi di certificazione antimafia, che non siano le reti i luoghi nei quali si crea poi la questione, ad esempio, del denaro che deve essere riciclato. Quindi l'antimafia si occupa comunque delle reti. A ver, señalaba antes que las redes tienen la característica que permite que puedan todas determinar una necesidad, como por ejemplo pedir un préstamo al banco para tener una tecnología o alguna necesidad productiva y tener acceso al crédito, y facilita ese tipo de cuestiones, pero por otro lado plantean ¿y cuál va a ser la aplicación del marco legal a esta agregación de empresas? Y pone como ejemplo las las medidas antimafia, que jueces ya han tenido sentencias señalando que en realidad no les interesa cuál es que haya un vínculo obligatorio, un vínculo contractual, sino que en la realidad esta agregación de empresas, estas empresas en red, cumplan la finalidad de la norma, que en este caso es evitar que se lave dinero en esas empresas y que tienen que cumplir il marco legal general. Grazie. Tra l'altro è importante che sia proprio il tribunale amministrativo, che sono i più formalisti tra i tribunali, a dire che va salvaguardata la finalità. Difficile che un tribunale amministrativo prescinda dal certificato, dice deve esserci la valorizzazione della finalità. Ha avuto successo in Italia per tante di queste ragioni, però guardate i numeri. Nel 2017, quando ci siamo conosciuti con Viviana Toledo, le imprese che erano in rete erano 20.000, adesso sono oltre 30.000. Nel 2018 i contratti di rete, cioè quelli più solidi, quelli giuridicamente che sono più visibili, non c'è solo un programma, ma c'è un contratto, un fondo patrimoniale comune, un gestore comune, questi contratti sono passati da 3.000 a oltre 4.900, sono quasi 5.000. Per la realtà produttiva italiana è un segnale interessante. Che cosa il legislatore fa? Il legislatore italiano lo sostiene e le 20 regioni danno anche dei fondi. Quello che la ricerca sociologica dimostra è che non sono i fondi il vero ragionamento, il vero interesse delle imprese a mettersi in rete, è rimanere sui mercati in via di trasformazione. Bueno, mostré unas cifras antes que demuestran que en estos últimos años ha aumentado muchísimo la organización en red, y la cuestión que destaca es que si bien las regiones, estas 20 regiones que tienen cada una sus políticas de autonomía y de beneficios a este tipo de organizaciones empresariales, le dan apoyos económicos, pero la sociología a través de su investigación ha demostrado que en realidad el obtener beneficios públicos no es la razón por la cual se han creado estas empresas en red, sino que ellas se han dado cuenta que es la forma de sobrevivir en un mercado económico en transformación. Entonces, en ese sentido, una figura muy, muy nueva. Guardate l'elenco. Un'impresa in rete può partecipare con la rete a un appalto pubblico, per quello che gli servono i certificati. Un'impresa in rete, ad esempio, nel crediti in agricoltura, si fa fatica, quindi accede ai crediti in agricoltura. Le agevolazioni fiscali possono aiutare le imprese in rete. Le agenzie per noi delle entrate aiutano le imprese in rete. La ricerca, l'innovazione e le imprese che vogliano internazionalizzarsi. Chi si internazionalizza? La grande impresa, non la piccola. La piccola, se si mette in rete, può fare più fare il salto verso l'internazionale. I fondi di sostegno e le banche. Queste sono le ragioni che spingono l'impresa a... Bueno, ahí se ve que las empresas en red pueden participar de contratos en subcontratación, recibir beneficios en materias de empresa agrícola, tributaria, y además les ha permitido a estas pequeñas empresas poder internacionalizarse.
Scusatemi, c'è un ruolo forte dei datori di lavoro. Le associazioni dei piccoli datori di lavoro aiutano a costruire le reti, tanto vero che si costruiscono dei sistemi appositi delle associazioni dei datori di lavoro. L'interesse degli imprenditori è evidente, poi cerchiamo di capire chi è il datore di lavoro, ma per gli imprenditori ci sono tutti i vantaggi che abbiamo visto e ve li ho sintetizzati qua. Eccoli qua. Ci sono le reti orizzontali, le reti verticali o per la produzione, le reti generative per l'innovazione. Questa è la tipologia delle reti che oggi sono censite nel nostro paese. Voglio fare un nuovo progetto, voglio fare un nuovo prodotto, non parto da solo, mi metto in rete e faccio un programma di rete. Lo stesso vale per la produzione. C'è un'impresa capofila e un'altra, però bisogna vedere se c'è una relazione gerarchica. Non dovrebbe esserci una relazione gerarchica nella rete. E l'ultima, quella orizzontale, sono le reti cooperative, quelle che in qualche modo lanciano, che so io, dei cataloghi oppure una serie di attività comuni con queste imprese. Credo che sia già capito, però prego, se vuoi aggiungere. No, las tres tipos de redes, una era las que se unen para poder innovar, para generar algún tipo de innovación, hay otras que se unen por fines de producción, y también destacaba que en principio no deberían haber relaciones jerárquicas en las empresas en red, que no es que una más grande se relaciona con otra más pequeña, sino que son redes más bien colaborativas. Arriviamo al diritto del lavoro. Tutta questa era la premessa. Tutta questa era la premessa. La ricerca sociologica che ha battuto tutta l'Italia a intervistare nelle reti conclude dicendo che ci sono dei vantaggi per i lavoratori. Ok? Questa è la ricerca sociologica che dice due cose. Certo, la prima, migliori le condizioni dei lavoratori impiegati per la crescita dell'occupazione, e vabbè, questo è, aumenta il +1, cioè c'è il numero dei lavoratori. Ma questa impresa dice anche che al lavoratore possono venire dei vantaggi perché? Perché si mette in contatto con le altre imprese, collabora con le altre imprese, ha nuove occasioni di lavoro e accrescimento delle competenze. E la salvaguardia dell'occupazione perché questo lavoratore lavora in una rete. E questa è la questione giuridica, lavoristica fondamentale. Le reti in Italia costruiscono un nuovo concetto di potere del datore di lavoro, sul quale noi siamo chiamati a confrontarci, che ha pregi e difetti, limiti e potenzialità. Le codatorialità. Più imprese insieme diventano datori di lavoro del lavoratore. En una diapositiva anterior decía, bueno, la parte de las empresas es muy clara, incluso organizaciones de empleadores promueven que las empresas se constituyan en red y tratan de sustentar este modelo, pero dice la pregunta es sobre los trabajadores, de eso sabemos menos. Y las primeras investigaciones sociológicas dicen que ha sido positivo el impacto en relación con los trabajadores porque en algún sentido estos trabajadores tienen distintos empleadores y entonces aumentan sus oportunidades de trabajo y también sus competencias. Es decir, que van a tener mayores calificaciones profesionales y que eso impacta positivamente en el trabajo. Allora, questa è la risposta. Per noi è ottimistica o è realista? Dobbiamo capirlo questo passaggio, proprio perché il diritto del lavoro nasce per farsi queste domande. Ora, vi risparmio il passaggio del confronto con l'ordinamento spagnolo, però ci possono essere delle domande che possiamo farci rispetto a questo passaggio. Il capitalismo e la concentrazione produttiva, i contesti ve li risparmio troppo lungo, arrivo qua, arrivo al diritto del lavoro. Sono tre i concetti giuridici. Il sociologo ci dice va tutto bene, c'è l'analisi sociologica, dice c'è un accrescimento.
approfondiamo però quando dice va tutto bene. Perché? Perché noi abbiamo 3 tipi di ragionamento giuridico da costruire. Il primo, il più complicato, il distacco. Il distacco è quell'istituto giuridico in virtù del quale un lavoratore assunto da un'impresa viene utilizzato da un'altra. Ok? Quindi si sposta. Voi sapete, noi siamo nell'Unione Europea in Italia, quindi ci sono regole europee per il distacco a livello dell'Unione Europea. Per il distacco nazionale no. Per il distacco nazionale no. Da un'impresa all'altra il lavoratore si distacca se c'è un interesse dell'impresa distaccante. Il mio datore di lavoro produce macchine per il packaging, io sono distaccato perché il mio datore di lavoro produce la macchina del packaging presso l'azienda che le compra per 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, finché non si avvia la produzione. In Italia il distacco esiste, è regolato solo da regole italiane interne, non c'è niente oltre che l'interesse. Ci sono i gruppi, ma le regole sui gruppi sono altrettanto diverse, perché hanno delle regole ad hoc del diritto commerciale. E poi c'è la novità per noi, la codatorialità. Provo a farvelo vedere graficamente, se queste sono le regole, eccole qua. Diverse imprese che assumono diversi lavoratori, che collaborano tra di loro scambiandosi i lavoratori. Se sono in rete, il distacco è sempre ammissibile. C'è il contratto di rete, per cui il contratto è come se lavorassero per se stessi in ragione del programma, perlomeno per la parte del programma, e poi c'è l'assunzione comune. La codatorialità è esattamente quell'assunzione di tutta la rete nei confronti di un lavoratore. E questa formula giuridica è quella che è più interessante ma anche piena di dubbi e incertezze. Nel nostro paese si parla di codatorialità soprattutto in agricoltura, perché i datori di lavoro sono piccolissimi, sono molto piccoli, quindi si fa questo ragionamento. Per il resto è in forte evoluzione. Quello che è vero è che la codatorialità per la dottrina, eccolo qua, vedete? Dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. Dimmi se secondo te è comprensibile. A ver, señalaba que desde el punto de vista sociológico lo que recibíamos es que está todo bien, esto es muy bueno, pero la pregunta es con respecto a qué pasa con el empleador, quién va a ser este empleador. Entonces dice codatorialidad, es coempleador, sería la figura de un coempleador. ¿Y qué es lo que existía en el sistema italiano? Existía desde siempre el que un trabajador pudiera ser destinado, digamos, de una empresa a otra, pero no es exactamente eso. ¿Está autorizado? ¿Ah? Sí, estamos entre que si es suministro o no, pero más bien un empleador puede cederle a otro con el que tiene alguna relación económica un trabajador y basta que tenga un interés para ello y eso está permitido por las reglas nacionales italianas. Además está el contrato de red. C'è lo scambio. Nel contratto di rete c'è lo scambio ed è sempre ammesso. Bueno, ma c'è un datore di lavoro. Está el grupo de un empresa, datore di lavoro. Está el contrato de red en que hay un solo empleador y que el fenómeno más nuevo es el de la contratación común en que todas estas empresas responden ante cada trabajador. Es decir, cada trabajador tiene como coempleador al conjunto de las pequeñas empresas. Esatto. E questa è una novità per il diritto. C'è un principio base nel diritto italiano che nasce dal codice dei contratti. E il principio base che nasce dal codice dei contratti che è il datore di lavoro e chi utilizza. Chi utilizza, anche in Cile. Il datore di lavoro e chi utilizza. Ma nella rete l'utilizzazione non identifica il datore di lavoro in senso stretto. La domanda che si fa alla dottrina è: esiste, eccolo qua,
un superamento del principio chiave dell'utilizzabilità del datore di lavoro. Su questo la discussione è all'inizio, non ci sono ancora risposte specifiche. Io qui vi ho messo alcune delle posizioni che sono espresse dalla dottrina italiana oggi. Quello che mi interessa condividere con voi qui è cosa dice per la prima volta la giurisprudenza di fronte a questi casi. E da questo punto di vista la giurisprudenza, ad esempio, lo dice nel passato e ribadisce il principio di utilizzabilità, sempre e comunque. Quindi noi dovremo discutere oggi di 3 passaggi dal punto di vista giuridico. Esiste un contrasto che è sanabile o insanabile tra il principio di effettività e la codatorialità. Quali sono le regole concrete per la codatorialità? Vanno scritte nel programma sicuramente. E questo sistema non l'abbiamo ancora nominata oggi, la subordinazione del lavoratore. Chi esercita il potere direttivo? Chi esercita il potere direttivo nei confronti del lavoratore? Se vuoi... Sí, bueno, del derecho italiano entiende que el empleador es quien utiliza, quien se sirve del trabajo de otro, pero que este principio no nos sirve para explicar el fenómeno que estamos comentando. Entonces, las primeras sentencias y la doctrina se estaba preguntando si es que es totalmente contrastante con esta noción, el fenómeno de la coempresarialidad, cuáles van a ser las reglas, porque efectivamente no todas las empresas en red se sirven del trabajo, entonces es una cuestión que no sirve para resolver el problema. Las reglas del trabajo se encuentran normalmente expresadas en este programa que ellas se dan en un principio y que finalmente cómo impacta todo esto en lo que nosotros entendemos por subordinación, porque esos trabajadores no están subordinados a todos los empleadores que están presentes en la red. La sensazione che ho io, e la posso condividere con Joaquin qui, è che noi continuiamo storicamente a parlare di principio di effettività dell'utilizzazione, ma di fatto è già stata superata. Quindi, secondo me, per come è costruito, il contrasto è insanabile, ma non ha la meglio l'effettività, ha la meglio il programma dell'impresa. Al programma dell'impresa. Vi faccio un esempio, adesso vi risparmio, questo era un caso spagnolo molto interessante, quando il lavoratore viene licenziato all'interno di una rete di imprese e questo lavoratore viene licenziato per un motivo disciplinare. Questo lavoratore non trova lavoro al di fuori perché comunque durante un colloquio con un'altra impresa era stato emesso una sorta di veto dell'impresa principale. Quindi se la rete è molto grande il lavoratore è escluso da tutta la rete. È anche una questione legata alla privacy delle ragioni, però è una questione che però non è italiana e non è strettamente collegata alla rete. Questo è questo qui, vedete? Sì, ok, prego, no, scusa. Que el caso español es interesante porque dentro de una red un trabajador es despedido por razones disciplinarias y se da cuenta que no encuentra trabajo con otras empresas porque estas empresas estaban en red y se habían traspasado la información de que una había sido despedido disciplinarmente y más allá de los temas de la protección de los datos, de la intimidad del trabajador, estaba entonces quien estaba ejerciendo o sea, cómo se ejerce il poder disciplinario in ese contesto. Questo invece è un lavoro di una lavoratrice in rete dove c'è una sorta di prestazione di servizio tra un'impresa e le altre, che sono case di cura. Non c'è codatorialità, c'è assunzione da una delle imprese, delle case di cura, ma lei viene assunta e immediatamente viene fatta lavorare per la rete.
Quello che lei dice a un certo punto, perché si crea una violazione interna, quindi lei viene licenziata, il punto è che lei chiede: chi è il mio datore di lavoro? L'impresa che mi ha assunto all'inizio, che magari è la più piccola, la meno garantita, quella con meno dipendenti, o la più grandina, quella che presta i servizi? Lei chiedeva l'assunzione, il riconoscimento dell'assunzione nell'impresa che la garantiva di più, in base al principio di effettiva utilizzazione. Claro, había este caso de una trabajadora que contratada por una casa de cuidados, pero inmediatamente contratada empieza a prestar servicios para toda la red, que todas tenían más o menos la misma actividad, es despedida y la pregunta es si iba a ser, si podía dirigirse contra la empresa que la había contratado en un inicio, que era la más pequeña, la con menos trabajadores, menos patrimonio, o bien que tenían que responder todas las que efectivamente habían utilizado su trabajo en virtud del principio de efectividad de la utilizzazione. Utilizzazione. La Cassazione ribadisce quello che ci immaginiamo tutti da un po' di tempo, cioè che, vedete, c'è una presunzione iuris et de iure dell'interesse dell'impresa distaccante. Quindi esiste un collegamento funzionale tra le imprese che comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario e, come accade nei contratti di rete, la lavoratrice è assunta dalla sua piccola impresa ed è stata adibita a una rete, ma il rapporto di lavoro non è costituito presso la società dei servizi. Questa è la conclusione del caso, dei primi casi in materia di rete. No, esatto. Risponde l'impresa, quella che ha assunto, quella che l'ha assunta in origine. Y en este caso lo que dijo la casación era que respondía a la empresa que la había contratado inicialmente, más allá de las relaciones económicas, los vínculos funcionales que existen entre las empresas, porque la trabajadora había sido contratada por por esta primera empresa original y en el fondo fue por un lado que no era el que esperábamos, o el que uno podría haber pensado, porque fue bien clásico el razonamiento. Serve però, io ci tenevo a chiudere con questo caso, perché ci sono due cose importanti. Il primo, che i sociologi non hanno sempre ragione, e questa è una cosa importante per chi studia il diritto, cioè sono un costante confronto, ma noi abbiamo la coscienza critica della relazione che si concentra sulle questioni della subordinazione e quindi come coscienza critica abbiamo il dovere di partecipare a un dibattito che altrimenti rischia di essere in Italia diciamo edulcorato, leggero, facile, mentre quando ci sono questioni di lavoro e di tutela dei lavoratori, noi lo sappiamo, non sono mai per niente facili. Grazie. Sí, bueno, ya. Bueno, lo que decía es que esto demuestra nuevamente que el tema del derecho al trabajo nunca es fácil porque se presenta sociológicamente como muy edulcorado, una cuestión que está muy bien, y los sociólogos estaban muy contentos, pero que esto tiene dificultades, como siempre, para el derecho al trabajo. Gracias, Daniela. Bien, ahora los invitamos a pasar al café y les recordamos que está abierta la mesa para las votaciones de los magistrados.